Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Tecno Reviews, mi nombre es Cristian. Me van a tener que disculpar por la voz, la tengo un poco tomada, así que quizás no es lo más óptimo mi vocalización y mi voz, pero quería traerles sí o sí este producto al canal porque la verdad es que es un producto que me llamó muchísimo la atención. El otro día yo estaba jugando CSGO, como ustedes saben yo soy un jugador profesional de CSGO y de repente me llama la gente de True Gaming y me dice: Cristian, tenemos un teclado que te va a interesar muchísimo para que traigas al canal. Y yo me quedé pensando que me va a interesar mucho un teclado. Yo ya he probado todo. Oye, despacio, cerebrito. He probado más de 200 teclados en el canal. He probado Asus Claymore, Corsair K95 Platinum. He probado Sentei Mecano, que es RGB. He probado un montón de teclados y yo me quedé que me va a interesar. Cuando me contaron y me dijeron que era un teclado que tenía iluminación RGB, que tenía switches LED, que era controlable por software, que tenía una construcción muy buena y una placa de aluminio cepillado en el frontal, yo me quedé como wow. O sea, lo primero que me imaginé fue que el teclado iba a costar alrededor de los 3.000 a los 3.500 pesos, ¿ok? Y eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Entonces yo les dije, bueno, sí, quizás me interesa, pero en ese rango de precios quizás tenemos otros teclados. Pero cuando me dijeron que este teclado que tengo acá cuesta 2.200 pesos, dije, sí, realmente es un producto que quiero tener en el canal. Realmente es un producto que sí voy a recomendar, porque muchos usuarios me preguntan: Cristian, ¿qué teclado me recomendás en el rango de los 2.000 a los 2.200 pesos? Y yo creo que el teclado que recomiendo es este. Es este por todos los que le comenté anteriormente y porque aparte es un teclado completo, no es un teclado tenquiles, es decir, posee pad numérico. Teclado completo, iluminación RGB, switches LED para jugar, que como saben es la mejor opción. Placa de aluminio cepillado, buena calidad, bueno, controlable por software, macros, etc. La verdad es que es un teclado completísimo. A este análisis lo voy a volcar más para el lado del mercado y no tanto para las prestaciones, pero de igual forma vamos a repasar todas las características que nos ofrece este teclado. Así que sin más preámbulos amigos, comenzamos. Empezamos destacando una particularidad del packaging que me llamó muchísimo la atención, y es que nos da la posibilidad de probar la sensación táctil de los switches y su sonido sin necesidad de desempaquetarlo, algo sin lugar a dudas muy útil a la hora de volar un teclado. Ahora sí, comenzando con el desempaquetado, nos recibe con un sticker de True Gaming, el manual de uso y un catálogo donde encontraremos otros productos de la marca. Finalmente nos encontramos con el teclado, el cual posee un cable de 1,8 metros, que si bien no está mallado, posee un generosísimo grosor. Su ficha es USB y a pesar de no estar enchapada en oro, parece bastante resistente. En el apartado visual estamos ante un teclado de formato completo, es decir, posee pad numérico y su layout es en español. Sin dudas estos dos puntos son sumamente importantes, ya que en esta línea de precios la mayoría de los teclados que vamos a encontrar son de formato tenquiles y con layout en inglés. En cuanto al diseño, me recuerda muchísimo al Razer Black Widow, el cual en mi opinión es sumamente atractivo. En la parte frontal posee una placa de aluminio en color negro satinado y en la parte trasera posee una construcción en plástico. Como detalle integra 5 topecitos de goma para asegurar su sujeción al escritorio. En los pies que posee para elevar el mismo también vamos a encontrar 2 topecitos de goma, lo cual es un detalle que no se suele ver a menudo en un teclado de este precio. Si le damos un vistazo de perfil, como notamos, posee un diseño del tipo flotante, es decir, las teclas se posicionan por encima de la placa. Como detalle en la parte baja nos vamos a encontrar con el logotipo de True Gaming, el cual como veremos luego posee iluminación fija en color rojo, y es que este teclado integra switches del tipo Red. Outemu es quien fabrica los mismos, los cuales poseen un recorrido lineal con una fuerza de actuación de 50 gramos. En mi opinión, si los comparo contra unos switches Cherry MX Red o Gateron Red, los Outemu quizás se sienten un poco menos fluidos que los mencionados anteriormente. De igual forma hay que tener en cuenta que estamos ante un teclado mecánico de entrada de gama, por lo cual no sería justo pedirle más de lo que nos ofrece. En cuanto a sus dimensiones, las mismas son de 45,9 centímetros de ancho por 15,2 centímetros de largo y 4,2 centímetros de alto. Posee la tecnología en Key Rollover y un pulling rate de 1000 Hz. En cuanto al sonido de sus switches, si bien se hacen sentir más que los Cherry MX Red, no llegan a molestar como los Outemu Blue. Les dejamos una prueba de sonido para que saquen sus propias conclusiones.
En el apartado del software nos encontramos con una interfaz súper simple en la cual vamos a poder configurarle macros, modificar su pulling rate o navegar entre los distintos efectos de iluminación, pudiendo modificar el brillo y la velocidad o crear unos propios. Al final del video les vamos a dejar todos los efectos de iluminación que posee este teclado. Ya para cerrar, vamos a dejarles nuestra conclusión final de este periférico, y es que estamos ante un teclado con un valor actual de aproximadamente 2.200 pesos, cuidando cada uno de los detalles dentro de lo que puede en su rango de precios. Nos ofrece iluminación RGB, switches red, un software súper completo y liviano, un formato del tipo completo y layout en español. Sin dudas, a día de hoy es la mejor opción para aquellas personas que estén buscando un teclado de formato completo enfocado de lleno al gaming, ya que las otras propuestas que vamos a encontrar en el mercado poseen switches blue o black y la mayoría poseen un formato tenkeyless. Antes de despedirnos, les dejamos de fondo los efectos de iluminación. Si les gustó el análisis pueden apoyarnos con un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les recordamos que hace poco inauguramos nuestro grupo de PC Gamers en Facebook, donde compartimos esta gran pasión que nos une, así que también les vamos a dejar el enlace en la descripción y los esperamos ahí. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.